¿Escuchan hacia atrás? Bueno, la clase era para las 2:30, estoy esperando durante una hora. Deberían haber avisado, el delegado debió avisar. Una hora estoy. Bueno, vamos a iniciar. El día de hoy vamos a hablar un poco de lo que son las infecciones urinarias, de la importancia o las consecuencias que pueden significar que se presente un episodio de estos y la importancia que tiene que cada médico, apenas tenga contacto con la paciente, pueda realizar un screening para determinar si existe o no la posibilidad de una bacteriuria sintomática, que se hace muy presente y frecuente en una mujer gestante. ¿Ya? Durante el embarazo, apenas la mujer, bueno, lo ideal, ¿no?, es apenas la mujer encuentra o nota una ausencia de la menstruación, debería acudir a un establecimiento de salud en donde el primer contacto lo debería tener con un médico, idealmente con el médico ginecólogo, pero normalmente en todos los establecimientos del Perú suele ser con el médico general. Entonces ustedes en lugares alejados donde no se cuente con un especialista van a ser los especialistas de determinadas patologías. Si fuera un geriátrico, va a ser el geriátrico, como siempre les digo. Si se trata de un niño, de un pediatra, y se trata de mujeres gestantes, ustedes deben tomar las pautas y la batuta para realizar un manejo adecuado, y en sus manos está la decisión de qué hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo, cuándo derivar o no derivar, o si ustedes lo van a manejar, ¿ya? Entonces, durante el control prenatal, apenas tenemos contacto con la paciente, debemos de solicitarte ciertas pruebas. Por norma técnica, para evitar las complicaciones, por norma técnica se les hace un screening aproximadamente de 1 trimestral, siempre y cuando la paciente acuda entre las 10, 12 semanas a su primer control. Muchas veces no lo hacen así y acuden ya a mediados, y a veces, la verdad les digo, terminan en último trimestre. Entonces, ¿qué es lo que deben de solicitar? Primero, ustedes van a evaluar mediante el interrogatorio y la historia clínica y su anamnesis, que debe de ser buena, buscar si tiene algún factor de riesgo para que mi paciente pueda o no desarrollar una infección urinaria, ¿ya? Entonces, aparte de en la primera consulta de sus antecedentes y todo, en lo que se refiere a la infección urinaria, yo voy a buscar qué factores de riesgo podría tener. Por ejemplo, se me ocurre, ¿no?, si la paciente de repente es portadora de alguna anomalía congénita de riñón, monorreena, doble sistema epidocalicial, o antecedente de litiasis, o quizás tiene infecciones urinarias recurrentes antes de estar embarazada. Entonces, ¿por qué? Porque ahí le vas a poner más énfasis, y definitivamente sí o sí le tienes que realizar un urocultivo. Que si no lo contas en el establecimiento donde están, tienen que concientizar a la paciente para que ella se lo ponga. Idealmente, ¿qué le vamos a pedir entonces durante el primer control? Su hemograma, su hemoglobina, su glucosa, su creatinina para ver función renal, y le pediremos un examen de orina y un urocultivo. Lo mejor sería hacerle un seguimiento. Si la paciente no tiene ninguna molestia, va a ser para primer trimestre, segundo y tercer trimestre. Si tiene molestias urinarias clásicas, como digamos una cistitis, solo con el examen de orina ustedes tendrán la potestad de iniciar un tratamiento antibiótico, pero siempre en espera del antibiograma, porque aquí en una infección urinaria siempre tiene que haber existir un urocultivo y un antibiograma, ¿ya? Entonces, ¿qué factores es lo que yo voy a estar buscando en mi paciente? De pronto, un factor socioeconómico bajo, que mi paciente sea portadora de alguna enfermedad crónica, una diabetes, o de repente, si le estoy hablando con una paciente en el segundo trimestre, mi paciente esté desarrollando o tenga factores de riesgo para hacer una diabetes gestacional, que tenga una inmunosupresión, puede tener, como les dije, estar portadora de alguna malformación renal, ¿no?, o tener los cálculos, el sistema doble epidocalicial, la multiparidad, la nuliparidad, ser menor, porque en ciertos hábitos en las menores o gestantes adolescentes, por ejemplo, ingesta adecuada de líquidos,
el uso o utilización de ropa interior de algodón, así como para la infección de vulvovaginitis, algo semejante es ahora. Una adecuada higiene, una correcta manera de secado después de la posmicción, porque aunque no lo crean, hay pacientes que lo hacen al revés. En vez de adelante hacia atrás, lo hacen a viceversa. Y la infección urinaria, su principal contaminación es la E. coli. ¿De dónde viene? De la región imperial. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿ya? Además, preguntarle si tienen ciertos autos, si les comenta tabaquismo, por ejemplo, también es importante verlo. La diabetes, como ya hemos visto, y si hay algún antecedente. Entonces, para hablar en sí ya de lo que es la infección urinaria, vamos a ponernos de acuerdo con algunos términos. El primero va a ser la bacteriuria sintomática. Luego que le hemos solicitado a la paciente y mi paciente no muestra ninguna sintomatología y yo encuentro que en la bacteriuria hay una presencia de bacterias mayor de 10 a las 5 colonias, entonces, pero ya no tiene ninguna sintomatología, yo le voy a decir, mi paciente es portador de una bacteriuria sintomática. Frecuente en las mujeres gestantes y de cuidado porque de pronto en el primer trimestre no me va a desarrollar ninguna patología, pero si no la trato en ese momento, a posterior, en el segundo, en el tercer trimestre me va a dar problemas, como un parto pretérmino, una ruptura prematura de membrana o algo más, ¿no? Ahora, el otro concepto que vamos a aclarar es la cistitis. Como la infección urinaria o los signos y síntomas de la infección urinaria es parecida en la mujer a la no gestante, en la gestante y en la no gestante. Entonces, una cistitis, presencia de síntomas. ¿Cuáles son? Disuria, poliuria, ¿qué más? Dolor, puede ser pre y postmiccional, para decir de cistitis postmiccional, y además no hay compromiso del sistema, no hay compromiso general, no va a haber fiebre, no va a haber ni náuseas, ni vómitos, ni dolor a la penetración. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo voy a hablar de pielonefritis aguda? Justamente cuando alejada de una pielonefritis no tiene sintomatología de infección urinaria baja, tiene sintomatología del compromiso del sistema pielonefricial y del parénquima renal. Entonces, ¿qué va a tener mi paciente? Puede presentar fiebre, ¿ya? Mayor de 38, dolor lumbar o dolor a la puñopercusión, ¿ya? De preferencia es hacia el lado derecho, debido a los cambios o a la anatomía que existe en realidad del riñón derecho, que la arteria uterina va a presionar un poquito el uréter y después por el crecimiento uterino también va a haber un poquito de presión hacia los uréteres, un poquito de aplastamiento de la vejiga y todos esos cambios hormonales que existen normalmente en el embarazo. Se dice que hay mayor propensión a tener infección o pielonefritis en el lado derecho, ¿ya? Además, vamos a hablar de la bacteriuria significativa. Dice, para tener una bacteriuria significativa, esta debe ser mayor de 10, si es que mayor de 10 a las 5, si es que mi orina ha sido obtenida por el método clásico. ¿Qué quiere decir? A mi paciente le voy a explicar que se debe hacer higiene previa, solo con agua tibia, dejar caer el primer chorro y el segundo chorro. Ahora, puedo obtener bacteriuria significativa de 10 a la 3 si es que le he obtenido a través de una sonda vesical. ¿Ya? Entonces, y si hay bacterias en una función suprabúbica, cualquier que sea la cantidad, es empieza a función suprabúbica. ¿Ya? Ahora, las infecciones urinarias las podemos clasificar, o alguna manera de decirles, complicada y no complicada en la gestante. Complicadas si es que hay compromiso sistémico. ¿Cuál va a ser? La pielonefritis. Y la no complicada viene a ser la cistitis. Hablando de epidemiológicamente, dice un 2% de los pacientes van a presentar infección urinaria. Pareciera poco significativo y que no ameritaría, ¿no?, hacer todo el screening que se le hace, de hacerle su batería de análisis, sus controles a posterior, pero dice que si es que nosotros captamos una bacteria sintomática, disminuimos entre el 20 y el 30% el riesgo de que esa paciente al final
me haga una complicación perinatal o materno-perinatal. Un parto pretérmino, un niño con bajo peso al nacer, un problema o activación del trabajo de parto antes de tiempo. Por eso es que es importante hacerlo. Pues, entonces, ahí hablamos de las infecciones urinarias complicadas y que pueden llevar, aunque ustedes no crean, una infección urinaria lleva al paciente hasta UCI y muchas veces hasta la mortalidad, que no es tan frecuente, pero ese es el motivo por el cual sí vale la pena hacerles un screening a todos los pacientes durante la gestación para identificar este tipo de patologías. Por muy insignificante a veces que pareciera, no, es una cistitis nada más. ¿Cuántas veces hemos tenido nosotros cistitis sin estar embarazadas? Pero cuando ya tiene a un bebé, además de ella, lo hace significativo y es importante que ustedes tomen en cuenta eso. Por eso, una infección urinaria debe de ingresar casi como una urgencia. Si ustedes ya están de salida, no tienen tiempo, y te traen una infección urinaria, tienen que atender como si fuera una emergencia. Así se califica y se clasifica, se coloca la atención que se debe realizar a la gestante. Entonces, dice que del 20 al 35% de pacientes que han hecho pielonefritis tienen la posibilidad de hacer un problema al término de la gestación, como les dije, de una corionitis, llegar a septicemia, una sepsis, una falla inmunoorgánica, y mortalidad tanto de la madre como del feto. Entonces, si es que yo le realizo el tratamiento antibiótico a una bacteria sintomática en el inicio de una gestación, probablemente estoy disminuyendo en un 70 o un 80% la posibilidad de que esa paciente se complique al final, ¿no es cierto? Entonces, la cistitis aguda es más frecuente al principio de la gestación, en 1 o 2%. Ya, pero un problema como la pielonefritis, que suele presentarse más en el segundo trimestre y en el tercer trimestre, o sea, en el segundo trimestre un 45%, en el tercer un 50% o 55%, y en el tercer trimestre un 45%. Entonces, es más frecuente en los 2/3 del embarazo. Y solo una pielonefritis aguda podría evolucionar a un problema más grave en un 30%. Por eso les digo, es importante el tratamiento y el cuidado que ustedes le den a una bacteriuria sintomática, porque de ellas, una bacteriuria no tratada va a terminar en alta posibilidad en una pielonefritis al final de la gestación. Ya sea porque fue una bacteriuria sintomática que no se le trató, porque no se le identificó, porque, qué sé yo, la paciente se realizó el examen y jamás regresó a ver el resultado, o se le dio el tratamiento y por diferentes, no sé, creencias socioculturales, o porque no tuvo adherencia al tratamiento, o porque simple y llanamente no lo compró. Entonces, al no tener tratamiento, hay el riesgo de que desencadene o desarrolle al final una pielonefritis ya con signos y síntomas mucho más graves. Perdón. A veces se habla de cistitis primaria, es la cistitis que se presentó antes de una pielonefritis al término de la gestación. Por eso deben ustedes preguntarle, ¿han visto el carnet perinatal? Ahí, en una parte dice infecciones, habla de lo que es glicemia e infecciones, y ahí hay cuántos periodos tuvo. Eso le da un capítulo. Inclusive, por ejemplo, cuando hagan pediatría también, paciente que ha tenido recurrencia de infecciones urinarias, y si es que tomó todo el tratamiento, si lo terminó el tratamiento y si tuvo un control post término de tratamiento en donde se identificó que la infección urinaria desapareció. Es importante, por eso los casos se presentan en el segundo o tercer trimestre. Ahora, ¿qué trae? Si bien es cierto, solamente un 15% de las pacientes tienen infecciones urinarias recurrentes, la gravedad o las consecuencias que puede tener tanto para el producto como para la madre hace justificable. Para unos dicen es poco justificable porque es tan poquito lo que se soluciona,
pero para otros que defienden tanto, y sobre todo el binomio madre-niño, dicen que un 15% justifica que se realice el screening de manera rutinaria, ¿no? En todas las pacientes. Y entonces vamos a evitar, porque la primera causa de un parto prematuro es una infección urinaria. Por eso viene alguien con amenaza, hace su examen y envíale su urocultivo. Pero que tome la muestra que sea de manera correcta, porque si no nos va a dar falsos positivos o nos va a hacer un resultado inútil. Porque si sale contaminada, son 3 días que perdimos y solo le hemos estado dando tratamiento empírico. Siempre, si es que hay una mesa de parto prematuro, empieza el tratamiento empírico, ¿ya? Ahora, la RPM se produce por mecanismos diferentes, o sea, no necesariamente la infección urinaria, ascendida. Lo que sucede es que todo el proceso inflamatorio que causa una pneumonitis aguda y la respuesta inmunológica que da la madre ocasiona que las membranas se tornen un poco más débiles y friables, por eso es que se rompen. Por eso es importante el screening del segundo y tercer trimestre con mayor énfasis si es que no lo han tenido antes, ¿ya? Y una infección o una pielonefritis puede llevar, una debe de ser tratada inmediatamente, y si pasa 72 horas y no hay respuesta, después de que he utilizado los resultados de mi antibiograma, debo de pensar que quizás haya una otra complicación, ¿no? De repente me está haciendo un absceso perirenal, o si no ya está llegando a septicemia, sepsis, después puede desencadenar en una falla multiorgánica, un sistema de estrés respiratorio y puede morir la paciente. ¿Ya? Tengan cuidado con eso. Entonces, ahora, ¿por qué? ¿Por qué la mujer tiene más infecciones que el varón? La infección urinaria en el embarazo, la mayoría de veces va a ser por vía canalicular. Y como nosotros, las mujeres, tenemos una uretra más corta, hace que la colonización de las bacterias que están en la región perianal, por la cercanía que tiene del perineo hacia la zona, puede ocasionar. Entonces hay una causa anatómica, ¿ya? Ahora, existen cambios hormonales que van a ir y ocasionar todo esto. Como saben ustedes, durante el embarazo los estrógenos y la progesterona aumentan. Entonces, así como inhibe las contracciones a nivel del útero, a nivel de tejido liso, también a nivel de la vesícula, por ejemplo, va a disminuir el peristaltismo. Esto lleva a un cierto éxtasis, ¿ya? Y una dilatación del sistema pielocalcial. Aparte, durante el embarazo, el riñón aumenta más o menos 1 centímetro de volumen, ¿no? Se aumenta la filtración glomerular, es decir, que empieza a pasar, hay glucosuria. Entonces, todos estos cambios va a ser, uno, que haya un poco de retención urinaria, porque al aumentar el sistema pielocalcial dice que hay a veces una retención urinaria de hasta 200 mililitros, y la orina puede sacarlo. Así se ve incrementada la filtración glomerular, entonces va a haber presencia de glucosa. Dice de 100 aumenta a veces hasta 150, 180. Entonces es orina estancada con alimento, y si entra una bacteria, caldo de cultivo. Eso es uno de los factores que hay. ¿Ya? Ahora, dice que los estrógenos favorecen a nivel de los uréteros la adherencia de la E. coli de su epitelio. Entonces, todos esos factores en conjunto van a hacer que las infecciones urinarias sean más recurrentes, ¿no? Y la principal, la que causa más del 90% de ellas, es pues, la E. coli. Ahora, aparte de los cambios de los estrógenos, del crecimiento del riñón, de la éstasis, hay otros factores. La mujer ingresa a un estado único en la gestación. ¿Por qué? Porque tiene que aceptar un tejido diferente al suyo. Entonces, su sistema inmunológico está como algo disminuido. No se dice inmunosuprimido, pero es un estado único de la gestación. Entonces, esto hace que la colonización de las bacterias o su sistema inmune disminuya.
el hecho de que haya la glucosuria y también hay expresión mayor de aminoácidos hace que disminuya también el sistema de defensa. O sea, la orina tiene capacidad bacteriostática, pero con esto disminuye esa capacidad también. Ahora, hay también factores mecánicos. El hecho de que aumente el volumen, o sea, el crecimiento uterino y aumentar el volumen a nivel intraabdominal va a causar un desplazamiento y un aplastamiento del tejido, favoreciendo también la retención urinaria, favoreciendo la compresión a nivel de los uréteres, causando una cierta hidronefrosis, ¿ya? Ahora, es diferente la infección urinaria, digamos, espontánea a una infección urinaria causada por sonda. La infección urinaria en gestantes es solo un microorganismo el que causa esta infección. La presencia de una polimicrobiana se indica contaminación muestra. O sea, no puede salir un urocultivo con 3-4 bacterias, ¿no? Es contaminación la muestra. Uno, o le he contaminado al tomar la muestra de la sonda porque no hice una adecuada asepsia, ¿ya? O mi paciente me ha entregado una muestra que donde no se ha hecho higiene, no me ha dado ese chorro, entonces me hace inútil ese urocultivo, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta. ¿Cuál es la bacteria que reina en el caso de las infecciones urinarias? La E. coli. Esta E. coli constituye el 90%, entre 85 y 90% de todas las infecciones. Y en frecuencia de las gram negativas, después sigue la Klebsiella pneumoniae y la Enterobacter, pero ya es con una frecuencia muchísimo inferior. Y en referente a las gram positivas tenemos el Staphylococcus aureus, el Staphylococcus agalactiae, y que es el más frecuente que existen, pero ya es en proporciones un poco menores, ¿no? Ahora, encontrar Enterococcus fecalis en un cultivo muestra que es una bacteria que prácticamente es como saprofita con nosotros, entonces no hay que tomarla en cuenta como una infección urinaria. Como les dije, las infecciones son monocromianas. ¿Y cuál es el gold estándar de esta patología? La clínica. La clínica, si hay clínica y hay un urocultivo negativo, ¿qué puede ser? Puede deberse a una uretritis, o sea, de tipo inflamatorio, debido a otra infección. Por ejemplo, una uretritis por la gonorrea también puede causar, pero en la infección, o sea, el urocultivo salirme negativo, entonces no amerita tratamiento, digamos, como infección urinaria, ¿ya? Pero el mayor problema va a ser el mayor problema son las complicaciones que dan, y generalmente les dan en el segundo y en el tercer trimestre, en donde se presentan con mayor frecuencia. ¿Cómo voy a hacer el diagnóstico? Si tengo bacteriología sintomática, o sea, tengo cultivo positivo, más de 10 a la 5, le voy a dar tratamiento. ¿Cómo voy a hacer el diagnóstico de la cistitis? Disuria, policuria, poliuria. Podría haber hasta una hematuria macroscópica, pero generalmente no la hay. Ahora, y ausencia de los temas de los signos y síntomas sistémicos, ¿ya? Ahora, ¿con qué le tendría que hacer la diferencia? El diagnóstico diferencial. Lo que les decía, puede deberse a una uretritis inflamatoria, una vulvovaginitis por irritación suele inflamar la uretra y causar, y la paciente describe una disúria, pero lo que va a mandar en esto es el urocultivo. En general, para todo lo que es infección urinaria, el gold estándar es el urocultivo, y el manejo va a ser siempre antibiótico y terapias a veces de esos crisis, de acuerdo al caso de cada paciente. La pielonefritis, ella sí me va a dar sintomatología. Entonces, aquí el cuadro es un poco más florido, ¿ya? Entonces, ¿qué debo de ver? Siempre
al examen clínico y al preferencial, digamos, que es renal, pensando en una infección urinaria, ante la sospecha de una infección urinaria, su percusión en mi paciente va a ser positiva. Puede ser bilateral, sí, pero generalmente es para el lado derecho, generalmente. Ahora, fiebre, como les indiqué, hay dolor lumbar irradiado hacia adelante y abajo, hacia el labio menor, como que sigue el trayecto de los uréteros, ¿ya? Puede tener náuseas, vómitos, ¿ya? Pero generalmente no tiene clínica de una cistitis, o sea, la pielonefritis ya no tiene clínica de una cistitis, pero como es un dolor en la región lumbar derecha, el diagnóstico diferencial no tendría que ver con patologías que pueden presentar al lado derecho. Por ejemplo, litiasis. Una colelitiasis pues tendría que ser el diagnóstico diferencial. Una apendicitis, porque me está refiriendo a un dolor aquí, hacia el lado, todo hacia el lado derecho, o quizás tener un mioma. Entonces lo que tengo que buscar, si una cosa es tener dolor y otra cosa es tener un abdomen peritoneal. Entonces tenemos que hacer la disquisición y siempre pedirle y solicitarle los exámenes, ¿ya? Los exámenes necesarios. El tratamiento, cuando yo tengo compromiso, tengo que darme si tiene fiebre antipirético, si puedo iniciar una terapéutica ya de manera empírica, pero la base y la continuación y término de tratamiento siempre debe ser basada en mi antibiograma, ¿ya? Y ver mi respuesta terapéutica al tratamiento que estoy instaurando, ¿no? Entonces, volviendo a repetir, la bacteriuria sintomática debo de revisarla con mi cultivo y sin sintomatología, pero un cultivo adecuadamente tomado en laboratorio confiable y una muestra confiable. Mi muestra tampoco es que la paciente va a hacer la primera orina y va a traerlo al laboratorio a las 12 del día estando al aire libre. No, por eso es necesario que ustedes les expliquen cómo deben de tomar su muestra. La primera orina, no más de 1 hora en el segundo chorro, previa higiene de genitales solo con agua. La muestra la debe de traer antes de 1 hora y solo se podría mantener refrigerada si es que vive máximo 24 horas, si no, no sirve. ¿Ya? Pues, para la cistitis puede ser mi clínica y la voy a corroborar con mi urocultura. La clínica la clásica, igualito que para cualquier infección urinaria que pueda presentarse. Ahora, lo que les decía, si es que tengo, ¿no? Eso tengan en cuenta, si me sale mi cultivo negativo, así tenga disuria, poliuria, tengo que investigar otras causas, quizás un examen de secreción vaginal, ¿no? Y si toda la secreción vaginal me sale negativo, de pronto pedirle quizás un examen para buscar Mycobacterium tuberculosis, ¿ya? Pero en la cistitis, mi diagnóstico, en todo lo que es infección urinaria, mi gol estándar va a ser mi cultivo. Y para la pielonefritis, para la pielonefritis aguda también. Ahora, ¿qué sucede si yo tengo un examen que tiene leucocituria, pero mi cultivo negativo? Tiene 20, es igual, o sea, debe estar contaminada, no me está siendo útil. Pero si yo tengo una leucocituria con 12, 13 o 20 leucocitos y mi paciente presenta clínica, es mejor darle tratamiento, ¿ya? Es mejor darle tratamiento a mi paciente. A ver, ¿cuál es el tratamiento de lo que es infecciones urinarias? En general son los beta-lactámicos. Debo de escoger de preferencia un medicamento, 1, que no sea muy largo, 2, que la paciente lo acepte y lo lleve a término, y
si yo veo la condición de mi paciente, que tenga la capacidad de sostenerlo, terminar, o sea, pagarlo y sostenerlo. Porque si solo va a tomar 2 días, 3, lo que voy a ocasionar es resistencia bacteriana. Entonces, tengo que, para eso, hacer una evaluación de mi paciente. ¿Ya? El tratamiento va a depender de lo que yo encuentro. ¿Ya? Ahora, en lo que sería, en las pielonefritis se pueden llegar a complicar, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que les dije que hay infecciones urinarias complicadas y no complicadas? Las no complicadas, la cistitis, y no hay compromiso general. Entonces, ¿dónde le voy a dar el tratamiento? Ambulatorio. Puedo darle el tratamiento, instaurarle el tratamiento y se va a ir a su casa. Si yo noto que mi paciente, qué sé yo, no va a seguir el tratamiento, hay cierto compromiso ya general, lo mejor que puedo hacer es hospitalizarla para instalarle un tratamiento endovenoso y verificar que el tratamiento que reciba sea el adecuado. Bien. Entonces, ¿qué más le voy a dar a mi gestante en hospitalización? Va a depender de la edad gestacional que yo esté manejando. Porque si es una paciente cercana al término, mi mayor temor es que tenga un parto prematuro, o que desencadene a un acorio, o que rompa bolsas y tenga un hilito prematuro de pronto, ¿no? Porque si estamos lejos de la gestación. Entonces, en hospitalización, ¿qué debo de hacer? Hacerle una evaluación completa. ¿Qué debo de hacer? 1, una ecografía obstétrica, pedirle un hemograma, hemoglobina, como exámenes complementarios, hemograma, hemoglobina, pedirle una PCR, un urocultivo y acompañarlo, estamos en el hospital, un hemocultivo para ver si es que hay un compromiso, además a nivel ya más sistémico, ¿no? Entonces, y evaluar la edad gestacional del bebé. Tengo que ver si el bienestar fetal está conservado o no está conservado. Si mi paciente ha estado con demasiada fiebre, con demasiado, de repente tengo que hidratar a mi paciente. Entonces, hacerle pruebas de bienestar fetal, porque les dije que las pielonefritis podrían desencadenar coriomielitis. Entonces, tengo que tratar de buscar que no tenga, ¿no? O sea, buscarle lo positivo o negativo que tenga para una corio, porque ella es una infección más fuerte que me determinaría que ese bebé tiene que, o sea, hacer el término de gestación inmediata, ¿no? Entonces, tengo que pedirle para eso los exámenes y pruebas de bienestar fetal. Entre las pruebas de bienestar fetal, su monitoreo fetal, su ecografía, sus exámenes de sangre que ya hemos conversado, los exámenes de orina junto con el urocultivo, para yo instaurar. Y hacerle también un examen contacto, por si acaso estuviera haciendo. Si es que en mi monitoreo o mi clínica evidencio que hay clínica, ver si es que hay. Si la edad gestacional lo amerita, tendría que dar al recién nacido maduración pulmonar, ¿no? Dependiendo por eso. O sea, ya ingresando en el hospital debo de hacer un estudio más completo e integral de mi gestante para ver, porque no es solo darle tratamiento de infección urinaria, sino decir, ¿qué está haciendo la infección urinaria en el organismo o en el genoma materno? Eso es lo que tengo que hacer, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a dar? Generalmente los betalactámicos tienen muy buena respuesta. Si es que yo la hospitalizo, si es tratamiento ambulatorio para una cistitis, voy a iniciar con un medicamento como puede ser la amoxicilina, 500 cada 8 por 7 días, la cefalexina, 500 cada 8 días, ¿ya? Y si es que fuera alérgica, o puedo usar también la nitrofurantoína. De preferencia no en el primer trimestre, por el riesgo de anemia, de malformación del tubo neural, y no en los últimos, de los 37 hasta el final de la gestación, porque me puede dar anemia, aumento de las bilirrubinas y el niño desarrolla feliz. Entonces, yo tengo que ver cuál medicamento es que decir, mientras estoy en espera de la principio de ¿ya? Las complicaciones que puede presentar el paciente llegan de septicemia, shock séptico, compromiso, como les digo, compromiso del estado general, y pueden llevar a disminución del gatopito, pueden llevar a la muerte materna, al acorio. ¿Y qué debo de pedir? Pueden hacer distrés respiratorio, terminar las pacientes por una infección urinaria no tratada, maltratada o subdiagnosticada, inclusive hasta UCI canaletivo y muerte, veniendo a ser una causa directa de muerte materna, ¿no? Entonces tenemos que evaluar si es que tiene alguna complicación, qué estudios complementarios voy a dar. Por ejemplo, si yo tengo compromiso del sistema
respiratorio, le tendré que solicitar una radiografía. Si a pesar de un tratamiento instaurado pasan 72 horas y no tengo respuesta, debo de pensar que puede haber otra complicación. Quizás tiene un absceso renal que no lo he identificado. Entonces, de por sí tendría que indicar una ecografía renal para ver esta posibilidad o negarla, ¿no? Y hasta incluso una resonancia magnética, o sea, un estudio más general a ver si a nivel de parénquima existe alguna otra complicación o algún tipo de estructura, ¿ya? El tratamiento de la cistitis es vía oral generalmente porque no está complicado. Y puedo pasar a vía, evaluar a mi paciente y evaluar a las 72 horas. Esto es en general todo lo que es de lo que es el tratamiento. Es bacteriuria sintomática, la trato. Tengo que ver que mi bacteriuria sea significativa. Mi cistitis la puedo tratar de manera ambulatoria y siempre basándome en un urocultivo, por eso deben de pedir siempre urocultivo a las gestantes, y mi pielonefritis, si es que complica, la tengo que hospitalizar. Y en hospitalización el manejo ya es diferente. El manejo viene a ser medidas generales de sostén, o sea, en la alimentación, en los estados de hidratación, todo vía parenteral, complementarios para ver el bienestar fetal y si no hay alguna alteración a nivel renal, y sus antibióticos. Cuando estoy en hospitalización, mi pielonefritis, ¿con qué lo hice? De inicio, y es algo que ustedes han visto, se utiliza ceftriaxona. La ceftriaxona puede darla 1 gramo en una sola dosis o 2 gramos en una sola dosis. ¿Ya? Puedes también dar ceftriaxona, gentamicina, pero siempre gentamicina, pero saben que eso tiene un problema o puede ocasionar ototoxicidad. Si no responde, subimos el nivel y necesitar la amicacina, 1 gramo. Pero igual hay riesgo, entonces se evalúa riesgo-beneficio. Por eso generalmente los más inocuos para el bebé, en este caso, es los beta-lactámicos, ¿no? Si hay un caso de alergia, ya usan los aminoglucósidos. Ahora, si es más grave, estoy pensando que puede ser, puedo verlo por un neuropenio, pero eso, lo ideal es utilizar un antibiótico de primera línea. No si es que estoy de manera ambulatoria de frente, le voy a dar una fosfomicina, ¿no? Tengan cuidado, o sea, es empezar con un antibiótico baja para no causar resistencia y que después tenga infecciones muy difíciles de tratar o a veces que con nada se ve, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Puedo usar entonces en la cistitis cefalicina, amoxicilina con ácido propiónico, nitrofurantoína. Puedo utilizar sulfonatoxazol. Podría utilizar combinados si es que llega un poco de más de compromiso, poner 2 o 3 días de gentamicina y continuar con una cefalicina hasta completar los 7 días. ¿Ya? Y una opción sí es la fosfomicina para una cistitis. Eso la colocan ahora como segunda opción. Y para lo que es la pielonefritis aguda, ¿cuándo voy a dar de alta? Si mi paciente tiene 72 horas de no tener fiebre, es decir, que he obtenido una respuesta terapéutica aceptable y le podría dar de alta un tratamiento, para continuar el tratamiento por 7 días. Y hay que indicarle la importancia del seguimiento. Debo hacerle un seguimiento, un urocultivo a los 7 días de término de tratamiento, a los 14 días de su término de tratamiento, ¿ya? Y si es que es recurrente, es decir, que ha tenido unos 3 episodios en esta gestación, debería de hacerle mensualmente hasta que termine la gestación. Hay un término también que hablan de profilaxis urinaria. Lo hacen con cefalexina 250 diario o 50 de nitrofurantoína, desde que termina hasta el final. Unos a favor porque dicen que sí evita periodos recurrentes, pero hay personas que dicen no es útil, que es mejor hacer los controles. Entonces,
¿Es importante esto? Sí, parece simple, pero lleva a veces a consecuencias a veces graves y mortales. ¿Ya? Y incluso mujeres no tratadas con bacteriuria sintomática y que han tenido episodios, hay niñitos, no han visto, han hecho ya pediatría, ¿verdad? Les hacen como un protocolo para hacer una discusión de que no estén en shock séptico a todas las mamás que tienen infección urinaria. ¿Por qué? Porque esto puede pasar a través de la vía hematógena también al niño. Entonces ahí tengan cuidado, en sus manos está que todas las gestantes que van a ver durante su vida como médicos generales sean especialistas y de ser. Bueno, chicos, van a disculpar, pero de verdad tengo que regresar. Y es un hecho, pero no, ¿ya?